Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos y en pleno desarrollo, como se los mostramos siempre en nuestro dossier. El tema de la OPEP tiene un nombre, Juan Pablo Pérez Alfonso. Y fue Venezuela la que logró reunir a los principales países productores de petróleo. Y eso les permitió, incluso a las hoy indiferentes testas coronadas de los países árabes, revalorizar su producto de exportación, que estaba siempre cotizado por las grandes transnacionales petroleras y no por los países productores. Eso es rigor histórico. Ahora bien, el estrecho de Hormuz, que tantas veces hemos señalado como la yugular del petróleo para buena parte del mundo, porque las mayores reservas las tenemos nosotros, no Arabia Saudita ni los Emiratos, ¿no? Aquí tenemos el Golfo Pérsico, el legendario, y esta es la yugular, el estrecho de Hormuz, apenas algo más de 10 millas de ancho. Por aquí pasan 17 millones de barriles de petróleo diario y esa es la larguísima ruta que hay que volver a contar, pasando al sur del Cabo en África, Atlántico Sur, Atlántico Medio, cruzando el Ecuador y luego entrándole al Caribe y luego llegando a Estados Unidos, y esos son 40 a 45 días de navegación. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio, con todos los peligros que significan. Mientras que las mayores reservas del planeta, de nuestra querida y contaminada y única madre tierra, están aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Y no están a 45 días, sino de 4 a 5 días. Bueno, ya que estamos aquí, como de costumbre, la organización y la solidaridad y el estilo de conducción en emergencias de la Armada República de Cuba han salido adelante después del golpazo durísimo que les dio el huracán de moda. Este ya está girando nor-noreste y va a pegar en la península de la Florida y un poco más arriba. Como ustedes saben, estos fenómenos meteorológicos sobre tierra pierden fuerza, pero sobre el mar y sobre todo un mar cálido como el Caribe la recuperan, ¿no? Pero en fin, hablábamos de 17 millones de barriles diarios por esa garganta que es el estrecho de Hormuz, donde si alguien quisiera hundir un barco grande o dos barcos pequeños, el mundo se queda sin 17 millones de barriles diarios por un buen tiempo. Así que fíjense el valor estratégico de la cercanía de la República Bolivariana de Venezuela al gran consumidor. Mientras el mercado estaba en manos de las transnacionales, hacían lo que les daba la gana. Aquí tenemos historias e historietas, ¿no?, de cómo actuaban aquí los petroleros. Las cosas cambiaron, pero también cambiaron las situaciones geopolíticas y estratégicas. Y por lo que respecta a la pauta del día de hoy, también volvió a cambiar lo que les mostrábamos ayer. Aquí hay interesantísimas cosas que tienen que ver con el mar, con el poderío y las áreas de influencia. Estamos en la zona del Golfo Pérsico e Irán dice que los buques de la Marina de Arabia Saudita deben evitar sus aguas. Clara advertencia de Irán a Arabia Saudita. La poderosa Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a los buques de guerra saudíes que participan en el ejercicio militar en el Golfo Pérsico y no deben acercarse a las aguas iraníes en un signo del aumento de las tensiones entre los dos grandes rivales petroleros. Los supercomandos, ¿no? Aire, tierra, agua. Arabia Saudita comenzó juegos de guerras navales, incluidos los ejercicios de fuego vivo, fuego real, el martes 4 de octubre en el Golfo y el estrecho de Hormuz, la ruta del petróleo más importante del mundo, como acabamos de señalar en el mapa por enésima vez. Teherán y Riad están luchando varias guerras de poder en el Oriente Medio, incluidos Siria y Yemen, pero ambos han sido cautelosos acerca de la confrontación militar. La Guardia Revolucionaria y sus fuerzas navales, referente a Irán,
Creen que este juego de guerra es principalmente para crear tensión y desestabilizar el Golfo Pérsico, dijo el comando de la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado por la agencia de noticias Tasnim. Los Estados Unidos, el aliado no árabe más importante del reino de Arabia Saudita, dijo en agosto y en septiembre que los buques de la Guardia iraní habían acosado buques de guerra de Estados Unidos varias veces en el Golfo, incidentes que Washington describió como falta de seguridad y profesionalismo, para no meterse en más líos, ¿no? Pero están mostrando músculo, ¿eh? Los juegos de guerra coinciden con que Irán dice que buques de la Marina de Arabia Saudita deben, así taxativamente, evitar navegar por sus aguas. La poderosa Guardia Revolucionaria de Irán actúa como respaldo de esto, pero las maniobras que estamos viendo son de Arabia Saudita, que comenzó juegos de guerra navales, incluidos los ejercicios con fuego real, el martes en el Golfo y el Estrecho de Hormuz, la ruta del petróleo más importante del mundo. Teherán y Riad están luchando varias guerras de poder en el Oriente Medio, incluyendo a Siria y Yemen, pero ambos han sido cautelosos acerca de evitar una confrontación militar directa. Muestran músculo, muestran poderío, aéreo también. La Guardia Revolucionaria y sus fuerzas navales creen que este juego de guerra es principalmente para crear tensión y desestabilizar al Golfo Pérsico, dijeron los guardias de la Revolución iraní en un comunicado publicado por la agencia de noticias Tasnim. Lo que importa es que por allí pasan 17 millones de barriles de petróleo por día, 30% del petróleo transportado por mar a través del Estrecho de Hormuz. Y en 2013 el acuerdo con Estados Unidos y la Administración de Energía dio lugar a una situación en la cual ahora hay que ver cómo se maneja en el terreno. Aquí estamos en Gaza, la Franja de Gaza, esa enclave a cielo abierto, ese campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo donde los palestinos sobreviven. También veremos Sderot en Israel. Un residente de Sderot, cuyo nombre no fue dado a conocer, utilizó un teléfono móvil y dijo: acabamos de volver del trabajo, mi marido y mi hijo estaban en la casa, estaban sorprendidos, salieron corriendo, se cayó, y mientras trataban de llegar al refugio, no se pudo hacer nada, está enfermo. Bombarderos israelíes atacan localidades de la Franja de Gaza. Este miércoles 3 personas resultaron heridas en Gaza después que las Fuerzas Armadas de Israel dispararan sobre 3 puntos del sur, centro y este de la Franja. Las franjas son algo más de 40 kilómetros de largo por unos 4 o 5 de ancho en la parte más ancha, y ahí viven 1,5 millones de palestinos, ¿no? Campo de concentración, no pueden salir de ahí ni salir a manejar, a navegar en sus propias aguas territoriales. Miembros del ejército israelí dispararon proyectiles de artillería en 2 oportunidades hacia el poblado de Beit Hanun, cerca del norte de Gaza, como respuesta al disparo de un cohete proveniente de esa ciudad y que estalló en el sur de Israel. En Washington, Josh Earnest, secretario de prensa, expanding these settlements only makes it harder to negotiate a sustainable and equitable peace agreement. Se refería a la constante expansión de los asentamientos ilegales israelíes, violando toda resolución de la ONU, y dijo: la expansión de estos asentamientos solo hace más difícil negociar un acuerdo de paz sostenible y equitativo. Nótese que lee, la materia es vidriosa. El acuerdo de paz de buena fe entre las dos partes también es preocupante. Me gustaría añadir que a raíz de que Israel y Estados Unidos celebran un acuerdo sin precedentes sobre la asistencia militar, diseñado para fortalecer aún más la seguridad de Israel, Israel debería tomar una decisión que no sea tan contraria a sus intereses de seguridad a largo plazo. Los intereses de seguridad a largo plazo de que Estados Unidos está dispuesto a dedicar miles de millones de dólares para proteger. Como diciendo, y después de todo esto, Israel también sigue jugando como juega en su propio interés y no en pro de la paz. Los Estados Unidos han creído durante mucho tiempo y siguen creyendo que se encuentran dentro del claro interés de la seguridad nacional de Israel resolver el conflicto palestino-israelí de una manera que permita un Estado democrático y judío de Israel
que pueda vivir al lado de otro palestino en paz y seguridad, de un Estado palestino viable y continuo. Y el anuncio de esos asentamientos hace que la prioridad de seguridad nacional sea más difícil de lograr, porque siguen creando asentamientos, violando las resoluciones de la ONU en territorios que no les corresponden. And that's, I guess when we're talking about Bueno, hicimos preguntas, ¿no? Y recibimos garantías públicas por parte del gobierno israelí que contradicen ahora este anuncio de lo que está haciendo Israel. that's a source of serious concern. Creo que cuando estamos hablando de lo bien que los amigos se tratan unos a otros, esto es motivo de grave preocupación también, como diciendo que tan amigos son israelíes, que los apoyamos en todo y ahora cuando necesitamos consolidar la paz no cumplen nada. Lo dijo muy entre líneas, ¿no? La Casa Blanca dice que nuevos asentamientos de Israel contradicen las garantías brindadas al Estado judío y son una provocación. Esto es Gaza, donde apenas pueden salir a navegar unos cientos de metros, no pueden utilizar su mar territorial. Y un activista, Ghassan Adam Abu Silmeyeh, decía: Israel detiene barcos de activistas que desafiaban el bloqueo de Gaza, que traía ayuda humanitaria. Y venían en un yate, el yate Zaytuna, tripulado por 13 mujeres activistas que traían ayuda para los palestinos, desafiando el bloqueo israelí, y querían entregar ayuda humanitaria. Y aquí Ghassan dice: la Marina israelí ejerce la piratería en aguas internacionales contra un barco que estaba en una misión humanitaria para Gaza. Este barco de bandera holandesa y de esa nacionalidad traía ayuda humanitaria para nosotros. La piratería de Israel, que está en contra de toda ley internacional, cometió este delito. Es un crimen de guerra que Israel lleva a cabo contra 13 tripulantes femeninos en aguas internacionales de Gaza. No tenemos ninguna idea acerca de su destino ahora. Hemos perdido contacto con las damas que traían ayuda humanitaria desde hace 1 hora y media, en el momento en que se grabó esto. Israel detiene barco de activistas que desafiaba el bloqueo unilateralmente impuesto por Israel a la Franja de Gaza. De acuerdo con un comunicado de la organización no gubernamental Rumbo a Gaza, que organizó la travesía humanitaria, fueron detenidos en el mar Mediterráneo 81 kilómetros de la costa de la Franja. Y esto es Alepo, Siria, Turkmenbarev. Un comandante no identificado, acompañando estas imágenes de combate a larga distancia, dice: estamos en Turkmenbarev, gracias a Dios, y nuestro avance va a seguir. Allahu Akbar, Dios es grande. ¿Qué significa esto? Que la oposición siria avanza en la Siria ocupada por el Daesh. Grupos de oposición siria apoyados por Turquía y una coalición liderada por Estados Unidos se están acercando a la localidad Davik, tomada por el Daesh en campos de Alepo. Los combatientes del ejército sirio libre han estado avanzando hacia el sur en el territorio del Daesh en una operación respaldada por Turquía desde el 24 de agosto. Y han tomado aldeas como esta, cerca de Davik, en los últimos días. El plan era llegar a Davik en un plazo de 48 horas, dijo uno de los líderes del grupo, añadiendo que Daesh había colocado minas terrestres en la zona. Si las cosas avanzan según lo previsto, dentro de 48 horas estaremos en Davik. Ahmed Osman, comandante del grupo FCA del Sultán Murad, dijo en una grabación enviada a la agencia Reuters, de cuya fuente tenemos estas imágenes. La coalición liderada por Estados Unidos contra Daesh está apoyando activamente a los combatientes de la oposición a medida que avanzan a unos pocos kilómetros de la debilitada fortaleza de Davik, dijo en un tuit Brett McGurk, enviado especial de Washington para la coalición. Washington cree que tomar Davik podría tocar la moral de Daesh mientras se prepara para rechazar las ofensivas previstas a Mosul en Irak y a Raqqa en Siria, las ciudades más grandes hasta ahora en poder de los yihadistas, dijeron las autoridades de un país de la coalición. Aviones de combate turcos atacaron el objetivo de Daesh en las áreas de Dakib, Aktarin, Turkmenbarev, destruyendo edificios, incluyendo un puesto de mando, posiciones de artillería. En Ginebra, Suiza, el tema de Alepo y Siria, comunicación vía satélite desde la ONU, programa de satélite
para poder investigar qué está pasando en el terreno. Y el consejero técnico es Lars Romley, que dice, con nuestro análisis se determinó que era un ataque aéreo. Y creo que varias otras fuentes han dicho esto también. El programa de satélite, una aplicación operacional de las Naciones Unidas, se está utilizando ahora para ver la realidad en el terreno. Un cráter gigante en el suelo es casi seguro que es una bomba lanzada desde el aire. Entonces las cosas como cohetes se borran un poco. A menudo van a, si son ráfagas o cohetes, van a caer en fila, mientras que la artillería o los morteros tienen un patrón diferente en su marca en el terreno y lo van dejando de manera fácil de investigar, tomando fotos aéreas como esta, dijo. El satélite de las Naciones Unidas ahora es el testigo permanente de lo que ocurre allá, al margen de lo que digan los sectores involucrados. Las áreas que están siendo bombardeadas en gran medida han sido bombardeadas continuamente desde hace bastante tiempo. Así que ver imágenes dramáticas en zonas anteriormente limpias, ahora convertidas en escombros, dicen mucho de lo que está pasando allí y el satélite no miente. Lo que se ve en lo anterior, un poco borroso, son áreas que están experimentando una gran cantidad de daño adicional, por lo que es realmente difícil hacer el análisis debido a que en cierto punto uno está buscando escombros que además son desplazados y deforman las imágenes de referencia que teníamos antes. Ahí dicen varios cráteres en este camino vecinal. La agresión del convoy de ayuda en Alepo fue un ataque aéreo, dicen los expertos de la ONU. Mientras tanto, en Bruselas, Tahir Sharan, Mundo Hazara, presidente del Consejo, manifestantes piden a la Unión Europea más control en el reparto de la ayuda a la dramática situación de Afganistán. Unos 200 manifestantes frente a la sede del Consejo Europeo en Bruselas, donde hoy se reúnen el gobierno afgano y 70 países y organizaciones internacionales para exigir el fin de la discriminación étnica y los controles para asegurar un reparto más equitativo de las ayudas internacionales. Un consejo, un asesor del presidente Tahir Sharan dio algunas declaraciones. Estamos aquí para presionar al gobierno afgano para que termine con la discriminación sistemática. Sabemos que hay mucha presión en Europa debido a este flujo de solicitantes de asilo y refugiados, pero al mismo tiempo realmente queremos que ellos deban entender la situación sobre el terreno. No deben ir en realidad a buscar políticas fáciles. Sabemos que no es una tarea fácil, pero tenemos que asegurarnos de que estas personas cuando vuelvan estén a salvo y que el gobierno realmente pueda garantizar la seguridad. Pero por desgracia esto no es verdad. La comunidad internacional debería considerar esto muy en serio. Los manifestantes piden a la Unión Europea más control en el reparto de la ayuda a Afganistán, como decíamos. Y en Bruselas, la conferencia sobre Afganistán con grandes medidas de seguridad. Afganistán no está en venta, decían allí. Aparecía la delegación de Arabia Saudita, luego el secretario de Estado John Kerry, el presidente afgano Ashraf Ghani también se hará presente en ese orden, luego un asesor de política internacional de Pakistán, Sartaj Azid, el príncipe Shah Harim al-Husseini, el Aga Khan número 4, ¿no? El cuarto Aga Khan, aparecía junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, otra vez secretario de Estado. Stoltenberg hablaba ahí con el presidente Donald Tusk y el jefe de la policía, de la política europea, Federica Mogherini, tomando asiento. Luego Kerry hablando con el canciller turco Mevlut Cavusoglu, muy fraternalmente, tratando de convencerlo de algo, ¿no? Y luego venía la sesión de fotos de familia, ¿no? De izquierda a derecha, canciller de Macedonia, el ministro Nikola Popovski, el canciller de esloveno Karel Ergajek, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Frank-Walter Steinmeier, foto de familia.
Participantes posando con Mogherini, junto al secretario general Ban Ki-moon, y Kerry hablando con el canciller de Noruega, Borde Brenden. Foto de familia, como siempre en estas grandes cumbres, pero lo que se esperan en los pueblos que sufren es menos fotos y más resultados. Pero bueno, aquí está. Conferencia de Bruselas sobre Afganistán. Las potencias mundiales buscan más dólares para mantener en funcionamiento Afganistán. Frente al resurgimiento de los talibanes 15 años después de que las fuerzas estadounidenses y que ayudaron a conducir el grupo radical de Kabul, más de 70 gobiernos en Bruselas prometieron más apoyos financieros en conjunto al respaldo militar de la OTAN, ahora en curso. Mientras que una contribución anual de donantes de miles de millones de dólares se vería fuera de toda duda, dijeron diplomáticos. John Kerry dijo: a cambio de mantener estos compromisos, el grupo Hekmatyar será capaz de salir de las sombras para reinsertarse en la sociedad afgana. Este es un modelo de lo que podría ser posible. No sabemos, sin embargo, que tiene que ser entregado, pero es un muy importante principio. El presidente Ghani, el presidente ejecutivo de Abdullah, han solicitado junto con la totalidad de su gobierno estar dispuestos a hacer este movimiento, por estar dispuestos a asumir ese riesgo. Creo que el mensaje de cada persona hoy aquí sería a los talibanes: oigan, toman nota, estilo diplomático de Kerry, muy gringo. Luego dijo John Kerry: no hay un camino a seguir hacia un fin honorable del conflicto que los talibanes hayan emprendido. Es un conflicto que no puede ser ganado y no se ganó en el campo de batalla. Una solución política negociada con el gobierno afgano es la única manera de poner fin a la lucha. Hay que garantizar una estabilidad duradera, lograr una plena disposición. En última instancia, las fuerzas militares internacionales, ese es su objetivo. Así que lo repito, hay que librar a Afganistán de las fuerzas externas. No se producirá por la demanda o la insurgencia continua. Lo harán venir si se ponen de acuerdo para la paz. No se equivoquen. Los talibanes y sus aliados no pueden esperar a cabo que esto sea un mensaje importante. Este es un mensaje que aprovecharán si oyen las conversaciones. Es un mensaje que hará las delicias de las posibilidades de la persona que tiene la confianza para tratar de obtener el futuro en paz. Y es por eso que aquí una vez más y hoy en día digo, no abandonaremos a nuestros amigos afganos. Thank you very much, John. Mientras tanto, Corea del Norte, oigan bien, amenaza a Washington y a Seúl con una merecida represalia nuclear por sus maniobras militares. Corea del Norte sigue mostrando músculo y ha amenazado a Corea del Sur y a Estados Unidos con una merecida represalia nuclear si llevan a cabo un ataque preventivo contra el gobierno comunista como parte de sus maniobras militares conjuntas. El comunicado dice textualmente: si los agresores provocadores se atreven a realizar un ataque preventivo contra Corea del Norte, no podrán escapar a una merecida represalia nuclear, a un golpe de justicia, ha dicho este miércoles el periódico oficial Rodong Sinmun. El diario norcoreano ha condenado los ejercicios militares de Corea del Sur y Estados Unidos en el Mar Oriental y ha advertido que en realidad son ejercicios preparatorios para un ataque preventivo contra nosotros, dijo. Así lo dijo la agencia Yonhap de Corea del Sur. Es habitual que Pyongyang haga estas declaraciones en respuesta a las prácticas conjuntas de maniobras militares de Washington y Seúl, aliados en la estrategia de disuasión nuclear dirigida a las autoridades norcoreanas, que en los últimos años han multiplicado sus pruebas atómicas y además con misiles balísticos. Corea del Norte amenaza a Washington y a Seúl con una merecida represalia nuclear por sus maniobras militares. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, porque en 1953, como tantas veces explicamos en el mapa, solo firmaron un armisticio que implica únicamente el cese de hostilidades, no del conflicto armado, para poner fin a todos estos años de sangriento enfrentamiento, donde por lo demás los generales de 4 estrellas de Estados Unidos hicieron las retiradas más vergonzosas hasta el sur del paralelo 38, y habló de los que ganaron la Segunda Guerra. Pyongyang promete responder despiadadamente a la amenaza de Estados Unidos. Han mostrado todo lo bueno de su panoplia, según ellos, y
Y dicen, si los agresores y provocadores se atreven a lanzar un ataque preventivo contra la República Popular Democrática de Corea, no podrán escapar a un despiadado y vengativo ataque nuclear de justicia. Las declaraciones contundentes de Corea del Norte suelen ser frecuentes, además de mostrar músculo militar. Pero lo muy llamativo de esto es el tono realmente importante, agresivo, con el que Corea del Norte, donde salieron corriendo todas las fuerzas estadounidenses y las de sus aliados, con todos los generales de 4 estrellas, hacia el sur del paralelo 38, y por eso quedó dividida, ¿no? Y como dijimos siempre, solo hay un armisticio, no hay un tratado de paz. Técnicamente es un cese de hostilidades, pero todo el mundo con el dedo en el gatillo acá. Y a esto se refería la desafiante postura del líder de Corea del Norte, el nieto del legendario Kim Il-sung. No veo en los monitores de satélite algo que mejore nuestra pauta. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato y lo traduciríamos para ustedes. No se muevan, la segunda parte está sumamente interesante. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Recuerdo, una vez más, en pleno desarrollo y en desarrollo son eslóganes registrados legalmente pertenecientes a Dossier y a este productor. En desarrollo y en pleno desarrollo están registrados legalmente desde hace mucho tiempo. Breve corte y ya volvemos. A quien le vaya al sayo que se lo ponga. Venezuela, un país que no se rinde ante las dificultades. El objetivo será siempre el mismo, la consolidación de una patria productiva. Vea en Conexión Global la construcción de una nueva cultura de trabajo para impulsar el campo de la producción, distribución y comercialización. Un pueblo emancipado que a pesar de la crisis se esfuerza por un mejor futuro contra los intentos de desestabilización. De la mano de nuestra periodista Verónica Insausti. Venezuela en movimiento, la ruta productiva. Esta semana, solo por Telesur. Tras evidenciar la huella imborrable que dejó la petrolera estadounidense Chevron en la Amazonia ecuatoriana, Abby Martin indaga en la disputa legal que durante más de 2 décadas han sostenido los indígenas contra la corporación, revelando su pasado oscuro. Sus manos están sucias de petróleo y de sangre de mucha gente, inocente que mueren todo eso. Las nuestras, gracias a Dios, no. The Buyer Files, con Abby Martin. Chevron contra la Amazonia, parte 2. Jueves. Solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el drama de los inmigrantes de las viejas colonias de las potencias europeas, ahora tratando de cobrarle algo a la vida de sus antepasados, ¿no? O a nombre de sus antepasados. Se revierte en el estrecho de Messina, por ejemplo. Todo el mundo está tratando de buscar una mejor vida en la vieja Europa, la misma que tanto daño hizo en el continente negro, ¿no? Recuerda que nuestro canciller para África ponía énfasis en algo que es tan evidente en los mapas, ¿no? Se repartieron África hasta con líneas rectas, ¿no? Esto es un reparto. Esto no son siguiendo accidentes naturales. Miren las líneas rectas. Las potencias coloniales hicieron lo que le dio la perra gana, sin eufemismo. Y esto es lo que ahora reciben ellos, los que quisieron tener de súbditos a los africanos. Ahora a los africanos se le vienen por miles y miles y miles. El estrecho de Messina, eso suena bastante a Italia, ¿no? Sigue siendo dramática noticia. Parece si no fuera tan dramático, uno diría justicia poética de la historia, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo.
Las imágenes de hoy podrían parecer más de lo mismo, pero el drama no tiene fin. Observen esto. One guy speak English. Esto es grabaciones de la Guardia Costera italiana. Ahora no le cantan la facetanera, sarai romana, e per bandiera vai portare la italiana, ¿no? Claro, eso eran los tiempos de Mussolini. Este es el drama humano. Niños primeros, damas siendo transferidos de los buques, de los botecitos a buques guardacostas, ¿no? Llegan deshidratados, miren eso, carente de todo. Si hubieran hecho algo las potencias, las expotencias coloniales, por desarrollar aquellos que fueron sus súbditos, no estaríamos viendo esto. El jefe de la misión, una ONG, Barco de Refugiados, Fundación Barco de Refugiados, Matteo Zebbi, han tratado de ayudarlo. 11.000 rescatados en lo que va de esta semana, frente a las costas libias por los guardacostas de Italia. Humanitaria labor, plausible, pero no son los tiempos de cantar facetanera, ¿no? Como cuando fue Mussolini. Más de 20 personas se asfixiaron el miércoles frente a la costa de Libia. Estamos aquí en Messina y estoy haciendo un desembarco de unos 670 inmigrantes y refugiados que fueron rescatados del hundimiento de barcos en los que venían atestados en la costa de Libia hace 2 días, el 3 de octubre. Hemos rescatado alrededor de 500 en nuestro propio barco y luego llevó a los otros en la transferencia a otros buques de la ONG en la zona. Trabajamos en estrecha colaboración con las ONG, con la Marina Italiana y los guardacostas. Somos un equipo de voluntarios, por lo que estamos aquí haciendo lo que podemos. Este grupo en particular tenía alrededor de 10 mujeres embarazadas y en realidad un niño de 4 días de edad, que siempre es una alegría tenerlo a bordo, tan triste como pueda ser, y la tristeza del viaje. Había 7 que no lo lograron. Flotando en un bote de goma tuvimos que dejarlos en el mar. Estaban muertos. Esperábamos que los cadáveres fueran recogidos por los guardacostas italianos al final del día. Inmigrantes rescatados esta semana frente a las costas libias. Más de 11.000. Más de 20 personas se asfixiaron en la bodega de un barco pesquero sobrecargado y sus muertes llevan el número total de fallecidos solo el lunes y martes a medio centenar. Funcionarios italianos dijeron que 3 mujeres salvadas el lunes dieron a luz en las últimas 24 horas en un buque guardacostas que llevaba a 1.000 refugiados rumbo a Sicilia. La Guardia Costiera dijo que los 4.655 inmigrantes salvados el martes fueron rescatados de 33 barcos, incluyendo 27 botes de goma, una embarcación de madera que se cree llevaba alrededor de 1.000 personas. En una embarcación de madera, todo el mundo de pie, asfixiándose. Un fotógrafo de la agencia France Press, que estaba a bordo de un barco alquilado por una ONG española para ayudar en las misiones de rescate, fue citado como fuente diciendo que había contado 22 cadáveres en una sola embarcación. El fotógrafo dijo a medios italianos que pensaba que otros cadáveres todavía estaban en la bodega. Más de 6.000 inmigrantes, en principio, pero se habla más de 10.000, fueron rescatados el lunes. En su punto más cercano, Libia está a 290 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa, y los que trafican con personas han aprovechado el caos en el estado del norte de África para usarlo como su principal escala en la región para iniciar los viajes mortales hacia Europa. La última oleada migratoria eleva al menos a 142.000 las personas que han llegado a Italia desde el comienzo del año y 3.100 los muertos durante el peligroso viaje. Se estima que 154.000 personas llegaron a Italia en 2015 y 2.892 perdieron la vida. Redondeando, 2.900 perdieron la vida en esa travesía. Este es un inmigrante sudanés que habla de su drama, ¿no? Estas son las habitaciones que teníamos. Tenemos amigos y miembros de la familia que están ahora en Alemania, en Italia. Estamos pidiendo a ellos el dinero para salir en tren, en auto, en cualquier cosa. Las familias, nuestras familias en Sudán, en diferentes regiones de Sudán, están sufriendo. No nos pueden enviar ningún dinero y en realidad tenemos que enviar nosotros dinero a ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer si estamos aquí presos? Por lo tanto, es muy complicado ahora. Estamos perdiendo el tiempo. Esta es la forma en que siempre ha sido. Estamos perdiendo el tiempo y nuestras vidas aquí. Bueno, hay que revisar
todo, ¿no? En la italiana Mini Calais, los migrantes tienen un sueño de tener una vida en Francia. Le llaman la Mini Calais para hablar del puerto francés en el Canal de la Mancha, que les permite, eventualmente, era el sueño, ahora imposible, cruzar al Reino Unido. Lejos del concurrido campamento Jungla en Calais, donde los inmigrantes tratan de introducirse de contrabando a bordo de camiones con destino a Gran Bretaña, cientos están arriesgando sus vidas para entrar en el otro extremo de Francia desde el norte de Italia. La frontera entre Ventimiglia y Menton de Italia, en el sur de Francia, ya se conoce como el Mini Calais. Y el problema puede ser más grande. Esta misma semana los guardacostas italianos han rescatado a más de 10.000 inmigrantes que salieron de la costa de Libia. Todas las noches las personas que han huido de la guerra en países como Sudán y Libia salieron de la Cruz Roja y Cáritas con campamentos en el lado italiano con la esperanza de poder negociar 5 o 6 kilómetros de túneles y puertos de montaña y entrar en Francia tratando de usar los túneles y pasar desapercibidos. Llegar a Francia por tierra. Magdi, joven de 21 años, procedente de Sudán, dijo que tiene familiares en otras partes de Europa que están tratando de llegar allí. Ahora, esto ya es Nanterre, en Francia. Y Le Pen protesta expulsión del Frente Nacional en corte, pero si fuera por Le Pen, ningún africano hubiera llegado a Francia. Mientras tanto, las familias de vuelta a casa están empobrecidas, están esperando ayuda. Estamos perdiendo el tiempo. Esto es lo que pasa siempre cuando gastamos nuestras vidas aquí. Queremos que nos dejen seguir nuestro camino en Europa. El campamento, ubicado cerca de la ciudad de Ventimiglia, fue construido en julio. Magdi salió de Sudán en el pasado enero, cruzando Chad, Níger y Libia, antes de ingresar a Ventimiglia. Quiere llegar a Montpellier, porque una señora francesa que conoció en un barco le habló de ello. Hay una peligrosa ingenuidad. Uno de sus intentos de entrar en Francia hace 10 días fue abortado cuando un compañero migrante fue golpeado por un tren y quedó gravemente herido mientras caminaban a lo largo de las vías. Estaban tan cansados que ni vieron llegar el tren. Hassan, un joven que salió de la región de Darfur hace 5 años y ha hecho lo más lejos posible de la frontera, a pesar de una lesión en la infancia que lo dejó con incapacidad para caminar, también se lanzó allá. Bueno, en Nanterre, en Francia, los movimientos de la extrema derecha, miren el tristemente célebre Jean-Marie Le Pen, aparecieron en corte hoy. Le Pen protesta la expulsión del Frente Nacional, el partido de la ultraderecha y racista y xenófobo, y es presentado en la corte. El emblemático político de la ultraderecha francesa, Jean-Marie Le Pen, busca que un juez obligue al partido que fundó el Frente Nacional. Él lo fundó y lo expulsaron. ¿Cómo será de ultra, no? Él lo que quiere que un juez obligue a que lo readmitan en el partido que él fundó tras su expulsión, luego de comentarios antisemitas que avergonzaron a su hija Marina, que aspira a ser presidenta de Francia. Y en Francia, chacun a son juif, así que hablar mal de los judíos jamás le permitirá ser candidata, ¿no? Estamos ahora en Birmingham, Inglaterra. Primer ministra Theresa May. Algunas de las preguntas grandes estaban colgando en el aire. ¿Tenemos un plan para el Brexit? Se refiere a la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. ¿Estamos preparados para el esfuerzo que se necesita para llevarlo a cabo? Somos. Boris Johnson puede insistir en un mensaje en un total de 4 días. Es correcto que hagamos una pausa para dar las gracias al hombre que lo hizo posible. Un hombre que nos desafió a cambiar y nos dijo que si lo hicimos entonces podríamos ganar otra vez. Y tenía razón. Se hizo el cambio, nos hizo ganar. La primera mayoría, gobierno conservador en casi 25 años, un gran líder de nuestro partido, un gran servidor de nuestro país, David Cameron. Gracias. David Cameron, thank you. Romper con el pasado conservador, dijo la primera ministra May, quien prefiere primero su nueva visión para Gran Bretaña. Nadie, ningún mandato, persona, magnate, empresa individual, por rico y éxito que haya tenido,
puede hacerlo. Sus productos son transportados por carreteras, sus trabajadores son educados en las escuelas, sus clientes son parte de redes sofisticadas que tienen en el sector privado, el sector público y organizaciones benéficas. Y todos tenemos una parte en el éxito, por lo tanto, usted tiene que ayudarnos a seguir en este camino. Mi misión y la misión de este partido es la construcción de un país que realmente funcione para todos, no solo para pocos privilegiados. Es por eso que cuando me puse de pie en los escalones del número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro, ¿no? Por primera vez como primer ministro hace 84 días, he dicho que el gobierno llevó y será impulsado no por los intereses de los ricos y poderosos, sino por los intereses de la clase ordinaria y de los trabajadores. No estamos dejando a la Unión Europea solo para ceder el control de la inmigración de nuevo. Y no nos sale solo esto para volver a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo. Eso no va a pasar. No vamos a ser una vez más un país plenamente soberano e independiente y de acuerdo, vamos a tener que trabajar para una Gran Bretaña que así lo sea. A fully sovereign and independent country. And the deal is going to have to work for Britain. And that's Britain. ¿Y qué Gran Bretaña? La Gran Bretaña que construiremos después del Brexit, es decir, de salirnos de la Unión Europea. Va a ser una Gran Bretaña mundial. The Britain we build after Brexit is going to be a global Britain. Because while we're leaving the European Union, we will not leave the continent of Europe. Porque mientras estamos dejando la Unión Europea, no vamos a dejar el continente europeo, no abandonaremos a nuestros amigos y aliados en el extranjero. Y no vamos a retirarnos del mundo. De hecho, ahora es el momento de forjar un nuevo papel, en letra bien clara, en negrita, confiando por nosotros mismos en el escenario mundial. May buscó en su discurso de clausura de la conferencia del Partido Conservador gobernante estampar su autoridad en el gobierno. A principios de semana se había aplacado el ala euroescéptica de su partido con la promesa de restaurar la soberanía de Gran Bretaña y los controles sobre la inmigración en las conversaciones del Brexit. La Haya, Holanda, inconfundible. El juez, el presidente de la Corte Internacional, Ronnie Abraham, tenía algo que decir aquí. El tribunal rechaza la demanda mundial de las Islas Marshall que buscan el desarme nuclear. La Corte Internacional de Justicia rechazó las demandas interpuestas por las diminutas Islas Marshall contra las potencias nucleares del mundo que pretendían obligarlos a hacer más para el desarme. Aunque los trajes fracasaron por razones de procedimiento, India, Pakistán y Gran Bretaña fueron llevados a la Corte para responder a la queja en las audiencias públicas en abril. En su fallo en el caso del país contra la India, el primero de los tres, que se decidió el miércoles, el tribunal dijo que habían aceptado los argumentos de la India y que la Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte Mundial, no debería tener jurisdicción en este caso. Los jueces dijeron que mientras las Islas Marshall pueden no estar satisfechas con el progreso en el desarme nuclear, que no habían demostrado que no tienen ninguna disputa legal con la India en forma de que el tribunal se pronuncie. El juez presidente, Ronnie Abraham, dice, por razones, la Corte 1, por 9 votos contra 7, defiende la objeción a la jurisdicción planteada por la India, basada en la ausencia de una disputa entre las partes. Y luego dijo, la Corte 1, por 9 votos a 7, admite la excepción de la jurisdicción planteada por Pakistán en base a la ausencia de controversia entre las partes. Y luego, el juez que preside, Ronnie Abraham, dijo, por estas razones, el Tribunal de Justicia, 1, por 8 votos a 8, por voto de calidad del presidente, mantiene la primera excepción preliminar a la competencia planteada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, basada en la ausencia de una disputa entre los involucrados. Volvieron de la gran decisión en privado y viene aquí la contundente declaración. La Corte, 1, por 9 votos a 7, admite la excepción a la jurisdicción planteada por Pakistán en base a la ausencia de controversia entre las partes. Protocolo de la Corte Internacional.
El abogado que representa las Islas Marshall, Van van den Biesem, tenía algo que decir. Y el juez que preside, Ronnie Abraham, también. Esto fue un viejo pleito. Y tuvo que ir hasta la Corte Penal Internacional. For these reasons, the court, one, by 8 votes to 8 by the Por estas president, razones, el Tribunal de Justicia, 1 por 8 votos a 8 por voto de calidad del presidente, mantiene la primera excepción preliminar a la competencia planteada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, basado en la ausencia de una disputa entre los involucrados. Y luego dijo, Van van den Biesem, abogado que representa a las Islas Marshall. Esto es muy decepcionante que la Corte Mundial no sea capaz de tener una visión clara de lo que es una disputa o no. Y un resultado de 8 a 8 en un caso como este es más bien difícil de entender. Seguimos en La Haya. El tribunal rechaza la demanda mundial de las Islas Marshall, que buscan el desarme nuclear. Y ahora, en la Casa Blanca, que dice en el Jardín de las Rosas Barack Obama: hoy es un día histórico en la lucha para proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Hace 10 meses en París dije ante el mundo que era necesario un gran acuerdo mundial para reducir la contaminación por el carbono y establecer en el mundo un curso de bajas emisiones de carbono. El resultado fue el Acuerdo de París el mes pasado. Los Estados Unidos y China, dos economías más grandes del mundo y los principales países emisores, se unieron formalmente en este acuerdo juntos. Y hoy en día en el mundo hemos cruzado oficialmente el umbral para el Acuerdo de París, para que tenga efecto, y hoy en día el mundo se reúne en este momento. Y si realizamos un seguimiento de los compromisos que encarna este Acuerdo de París, que es historia, bien podemos juzgar como un punto de inflexión para el bien de todo el planeta. The Paris Agreement alone will not solve the climate crisis. Even if we meet every target, el Acuerdo de París por sí solo no va a resolver la crisis del clima, e incluso si nos encontramos en todos los objetivos de la Convención y nos ponemos de acuerdo, no habrá más que una parte de lo que tenemos que hacer. Pero no se equivoquen, este acuerdo va a ayudar a retrasar o evitar algunas de las peores consecuencias de la agresión al clima. En los próximos días habrá acuerdos adicionales como ayuda. Vamos a limitar las emisiones que genera la aviación para disminuir gradualmente el uso peligroso de átomos de carbono fluorídrico, todo lo cual le ayudará a construir un mundo más seguro y más próspero, más seguro y más libre que el que estaba quedando. Nuestra misión es más importante, asegurar que nuestros hijos y nuestros nietos tengan por lo menos un hermoso planeta, y hay que esperar que sea más bello que el que tenemos ahora. Obama califica el acuerdo de cambio climático como un punto de inflexión y se anticipó a la entrada en vigor el mes próximo del acuerdo de cambio climático de París. Roma, Italia. El Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, firman una declaración conjunta. El Papa pide avanzar con los anglicanos, pese a los obstáculos, como la decisión anglicana de ordenar a mujeres para el servicio religioso. El Papa abogó hoy para recurrir a un ecumenismo audaz, para avanzar hacia la unidad de una iglesia anglicana con la de Roma, que todavía mantiene serios obstáculos, alentados ahora por nuevas circunstancias como la ordenación de mujeres, ¿no? Dios, como pastor, quiere la unidad de su pueblo. Abbiamo la gioia di riconoscere e celebrare insieme il cuore della fe. Tenemos la alegría de reconocer y celebrar juntos el corazón de la fe. Volvamos sin ser distraídos por cualquier tentación a seguir al espíritu del mundo, que iría en detrimento de la frescura original del Evangelio. Lo spirito del mondo vorrebbe distoglierci
della freschezza originaria. A partir de ahí viene nuestra responsabilidad compartida, la única misión de servir a Dios y a la humanidad. Comune, l'unica missione di servire il Signore e l'umanità. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo: histórica reunión, la Iglesia Anglicana y la Católica en Roma, en el Estado Vaticano. A la izquierda, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. A la derecha, el primer papa latinoamericano. We cannot be bad shepherds. No podemos ser malos pastores, porque ellos son rechazados. When we fight Cuando among luchamos entre nosotros como cristianos, cuando se pierde la obligación de compartir la misericordia y el perdón, cuando no solo obedecemos la oración explícita y el mandato de nuestro Señor, sino que también nos convertimos en pastores que devoran las ovejas. But also we become shepherds who devour the sheep. Realmente, momento solemne e histórico. El Papa Francisco abogó por recurrir a un ecumenismo audaz, y lo están logrando, para avanzar hacia la unidad con la Iglesia Anglicana, con la que Roma mantiene serios obstáculos, alentados por nuevas circunstancias, como haber ordenado mujeres sacerdotisas de parte de los anglicanos. Pero el momento se ha logrado y es histórico. En el acto, Francisco y Welby firmaron una declaración conjunta en el Templo Romano de San Andrés y San Gregorio, en la que se manifiesta que grandes avances se han cumplido en muchos aspectos que separaban ambas iglesias. Es una de las iglesias romanas, la de San Andrés y San Gregorio. Intercambio institucional y profundamente religioso. No obstante, nuevas circunstancias han provocado nuevos desacuerdos, decían, pero hemos logrado superarlos. Bueno, esto que estamos viendo en estas tranquilas y esperanzadoras imágenes es realmente otro paso más que sorprendente del primer Papa latinoamericano. No es exactamente en la Basílica de San Pedro. Es una de las tantas iglesias importantísimas de Roma, más que de Roma, también del Estado Vaticano, ¿no? Difícil imaginar un encuentro como este tiempo atrás o con otro pontífice. Pero los anglicanos lanzaron además su flechita, ¿no? Y sabiendo que iba a ser un tremendo obstáculo, empezaron a ordenar mujeres como sacerdotisas. No hablo de que haya habido mala fe, pero lo hicieron. Y aún así, este encuentro se logró. Algo va a salir muy positivo de aquí. Por algo tenemos al primer Papa latinoamericano. Y desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí este dossier. En el programa Decano, en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite, que termina en este estudio 3 de Venezolana de Televisión. Si usted nos ve en Telesur, no nos envíe correos a Telesur, porque tiene que enviarlos al nuestro que siempre mostramos, porque este programa no se origina en Telesur, no es de Telesur, es de Venezolana de Televisión. Y lo decimos fraternalmente, ¿no? Para no perder los comunicados que ustedes siempre mandan en forma abrumadora, cosa que agradecemos mucho. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal Decano de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa más antiguo en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló con mucho gusto Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor,
muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y una vez más, puntualizo, en pleno desarrollo y en desarrollo son slogans, marcas registradas de dossier. Les habló su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.